Gracias, presidenta. Bueno, parece que es la última vez que vamos a hablar de una ley que constituye, bueno, quizá no sea la última vez, porque desde luego lo primero que tenemos que hablar de esta ley, que se ha tramitado como proposición de ley del Grupo Popular, es de la forma en cuanto a que se tramiten modificaciones inicialmente de 13 textos normativos, que posteriormente con las enmiendas incorporan 2 más y, por tanto, estamos hablando de la modificación de 15 textos normativos. Mire, he tenido la oportunidad de debatir este asunto en distintas ocasiones con la señora Maiso, y cuando habla de que modificación quirúrgica, pues sí, desde luego es quirúrgica para cortar y eliminar los derechos de participación de muchas organizaciones de esta comunidad. Y hacen modificaciones en distintos aspectos. Y yo voy a iniciar defendiendo nuestro voto particular a una de esas modificaciones que plantean vía enmienda al Grupo Popular y que pasa por algo que ha sido noticia hoy en una cosa jurídicamente, desde luego, cogida con pinzas, señor capellán. Gracias por venir nuevamente. Por lo menos le podemos responder, aunque a usted le interese poco lo que tenemos que decir. Lo demuestra todos los días, pasando del desarrollo de este Parlamento, ¿verdad? A usted le interesa mucho más lo que tenga que decir la Universidad Privada de La Rioja y le interesa muy poco lo que tengan que decir los diputados y diputadas de esta Cámara que se preocupan por lo que debía ser su competencia, la preocupación por la universidad pública. Esperaba de usted más, de usted, que proviene precisamente de la universidad pública y que resulta que ha hecho muy poco por garantizar los recursos suficientes para garantizar nuevas titulaciones en el ámbito de nuestra comunidad, más allá de la de medicina, que es su proyecto de legislatura. Es evidente y ojalá lo consiga, le votamos a favor, pero mire, son muchas las iniciativas que también se plantearon en la anterior legislatura y apoyadas por ustedes en muchas ocasiones. Por ejemplo, duplicar el número de estudiantes que pueden acceder a matemáticas e informática, porque además hay una demanda por parte del propio estudiantado, hay una demanda por parte también del sector, y estamos hablando de que nuestra universidad pública es capaz de garantizar un mayor número de plazas con un nivel de calidad educativa importante. Pero se requiere de un impulso del Gobierno de La Rioja, de un cumplimiento y de una escucha, seguramente, a la sociedad en su conjunto, a través de este Parlamento o a través de donde considere. También hay otro aspecto que es fundamental y que yo creía que conjuntamente con el señor Galiana usted también estaría interesado en resolver, ¿no? Y es facilitar el acceso del mayor número de estudiantes, o bueno, ya de egresados posibles, al máster de formación en el profesorado. Creo, señor Galiana, que usted es consciente de los problemas que hay en nuestra comunidad en ocasiones para poder contratar profesorado en determinadas especialidades, específicamente como consecuencia de que muchas personas que estarían dispuestas a trabajar en ese sector pues no tienen ese máster del profesorado. En ese sentido, es verdad, porque me lo dirán después seguramente, que no se le están dando recursos directamente a la UNIR y no se le están dando recursos directamente a la UNIR. Porque en la medida en que ustedes no cumplen lo que se aprueba en este Parlamento, por ejemplo, como duplicar también el número de posgraduados que puedan acceder al máster del profesorado, que tiene un coste en nuestra universidad pública de en torno, puedo equivocarme, me corregirán, pero en torno a 2.000 euros frente a los 8.000 euros que se perciben que cuestan en la UNIR, en la Universidad Internacional de La Rioja, pues ustedes les están beneficiando indirectamente, porque como es casi imposible acceder en nuestra universidad pública, pues la gente tiene que pedir créditos para poder acceder a esa titulación que posteriormente les habilitará para ser profesores. No solo eso, sino que además resulta curioso que no se les da dinero, pero sí son los recursos públicos los que sirven para las prácticas de ese máster privado. Entiendo que sin retribución alguna, sin compensación alguna al sistema público que soporta esos estudiantes de la universidad privada también. Bueno, porque a las empresas se les paga en muchas ocasiones por esa formación que se están impartiendo en determinadas especialidades.
Por eso hablaba de indirectamente sí están financiando también a la universidad privada. Pero sobre todo ustedes corren como gacelas, ahí sí que se dan prisa. Mire, hablábamos antes de la posibilidad del cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ahí todo hay que esperar, a ver la sentencia no sé dónde, a ver si tal, el tiempo, tranquilidad. Ahora, eso sí, cuando la UNIR pide algo, corremos como gacelas. Porque le voy a decir una cosa, yo ni tan siquiera estoy ni a favor ni en contra de esta modificación. Creo que no son formas. Creo que no se debe ni se puede habilitar una exigencia o una petición, vamos a decir, tampoco creo que haya sido exigencia, una petición, no les hace falta que les exijan nada, ustedes lo que les piden lo hacen a punto y hora, una petición de adaptarlos al decreto, porque me lo van a decir también del señor Castells, para que a partir de ese momento garantizaba que todas las universidades podrán impartir de los 3 tipos de educación, ¿no? Presencial, semipresencial y online o telemática. Pues bien, ustedes se han precipitado a eso, pero llevan mucho tiempo para cumplir otra serie de cuestiones que necesita nuestra universidad pública. Y esto también va en la línea de lo que están haciendo en toda otra serie de cuestiones. Por eso defendemos también ese voto particular para que se deje el texto como estaba y si se quiere modificar la ley de creación de la UNIR, se haga con un trámite, con un procedimiento normalizado que permita que escuchemos expertos, que comparezcan en este Parlamento personas de la universidad pública para que nos cuenten los efectos que tiene esta medida o no, qué necesidades tiene nuestra universidad pública y cómo podemos garantizar un acceso equitativo y justo del alumnado a todas las titulaciones, en este caso a la titulación universitaria. Voy a empezar por el único artículo de su ley que comparto y es ese de la gratuidad. Lo digo porque como es del único que dicen algo, el resto son quirúrgicas, pero realmente han garantizado ustedes que en el primer ciclo de educación infantil en los centros públicos, ahora el comedor será gratuita para evitar discriminaciones con los centros privados o con los centros que no sean centros de educación infantil y primaria. En ese sentido, bueno, pues nos parece muy positivo. Creíamos también que era el momento de conseguir avanzar en el sentido, debatíamos esta mañana en este Parlamento del tema del problema que se ha generado como consecuencia del incremento de precios, que antes de que intervenga el señor Alda o Alacid, yo ya, como me son intercambiables, los confundo, no sé cuál me decía, que es que los precios han subido, la inflación ha subido y, por tanto, es más caro el servicio del comedor. Nadie lo discute. Yo no estoy discutiendo que la adjudicación sea por un precio mayor. Estoy poniendo encima de la mesa el problema serio de pobreza infantil que tenemos en nuestro país y que conllevaría un mayor esfuerzo adicional. Ni tan siquiera cuestiono ese esfuerzo de incremento de la partida, pero miren, si hubieran cogido lo del cheque bachillerato y lo incorporan aquí, tendríamos aún un mayor esfuerzo en ese número de becas, en número y en cuantía, para garantizar que al menos las familias que están bajo umbral de la pobreza tuvieran el comedor gratuito. Yo creo que hay que hacer un trabajo para conseguir que todas las familias, durante la primaria al menos, tengan comedor escolar gratuito. Hablaba el señor Ollero esta mañana en la iniciativa del Grupo Socialista de la importancia de considerar también el comedor dentro de las funciones pedagógicas durante toda la educación primaria y, sobre todo, como instrumento y elemento que sirve para combatir la pobreza infantil. Y hay fondos disponibles en la propia Unión Europea que nos permitirían y facilitarían ese tipo de cuestiones. ¿Sabe usted que existen fondos en el ámbito de la Unión Europea que se pueden incorporar en este aspecto y que servirían dentro de esa lucha contra la pobreza infantil y que servirían para garantizar ese comedor gratuito o no? Pero son muchas más las funciones. Si solo fuera esto, hasta les votaríamos a favor. Pero no, es que aprovechan ustedes que el Pisuerga pasa por Valladolid para hacer una disección quirúrgica y cargarse pues cientos de leyes. Bueno, la primera, que no lo voy a decir, de la ley de la religión. Hablan ustedes de normalizar. Mire, no es normal que los niños y niñas se encuentren segregados en los centros educativos como consecuencia de su religión. Y me dirán, no, la educación católica es de oferta obligatoria y de elección voluntaria. Y es verdad, pero también ustedes saben, porque nos lo dice mucho el señor Galeana, que existen otros acuerdos con otras religiones que pasan porque hay oferta obligatoria a partir de un número determinado de alumnos que lo solicitan. Por cierto, habría que revisar todo el proceso de matriculación, porque de esto nos informa en la matrícula, para ver si hay número o no. Hay que ofertar si la gente lo va a pedir o no, porque si no, a ver cómo medimos.
Y entonces, ¿qué ocurre? Que como solo se imparte con un número determinado de alumnos, se está produciendo una situación de concentración de una determinada religión en unos determinados centros, lo que supone también un proceso de posible guetización a futuro, en la medida en que en las personas migrantes se suelen producir mayores problemas económicos, mayores situaciones de pobreza y de vulnerabilidad. Por lo tanto, creo que sería lo razonable evolucionar también en el ámbito de la educación hacia un sistema laico, como exige nuestra Constitución, dirán ustedes, aconfesional, sí, bien, aconfesional, que es ya el Tribunal Supremo y Constitucional y han interpretado como prácticamente sinónimos, y en ese sentido es verdad también que la Constitución impone la obligatoriedad de permitir la religión, la formación en religión, pero no en ningún sitio viene contemplado que deba ser en el horario lectivo. Genera además, señor Galeana, y usted lo sabe, múltiples problemas también a la hora de adecuar horarios y otra serie de cuestiones. Mucho más cuando teníamos el volumen de educación religiosa, aquello que había con anterioridad a la aprobación de esta ley que ustedes pretenden derogar, que tiene ahora, como usted bien sabe, tiene una unidad, no una hora ni una unidad. Con la regulación anterior, en la Comunidad Autónoma de La Rioja había 1 hora y media y eso generaba, además, muchos problemas de adaptación curricular y usted lo sabe. ¿Qué no decir de la Ley de Economía Social y Solidaria? Una ley aprobada por unanimidad en esta Cámara. Aprobada por unanimidad en esta Cámara y que no solo respondía a la voluntad del grupo proponente de Izquierda Unida, sino que también respondía yo creo que primero al impulso y a la iniciativa de las entidades sociales y luego el resultado final, por eso se aprueba por unanimidad, también respondía al consenso unánime de esta Cámara, con un trabajo importante de negociación, de acuerdo. Incluso, pues ahora nos vienen a hacer una disección quirúrgica, señora Maiso, una disección quirúrgica para coger y eliminar cualquier obligatoriedad de funciones, de dar funciones y competencias al Consejo de Economía Social y Solidaria. ¿Cuánto tiempo, señora Martínez Arregui, dedicamos a cuadrar los miembros que iban a componer ese Consejo de Economía Social y Solidaria? Muchos. Aceptamos muchas de sus propuestas. Yo diría que todas, porque estuvimos hablando, charlando, hicimos ponencia, conversamos y llegamos a un acuerdo de los miembros que debían estar. Y ustedes han decidido hacer una disección quirúrgica y cargarse todo el Consejo de la Economía Social. El capítulo íntegro, ahora me dirán que no, porque lo van a hacer por desarrollo reglamentario. Pero la realidad es que lo hemos quitado de la ley, le hemos quitado las funciones y además ya habíamos llegado a un acuerdo para darle una competencia adicional que para mí es fundamental, porque esta es una ley de economía social y solidaria, ese segundo adjetivo es básico y fundamental, y planteamos la incorporación de la auditoría social que incorporara pues una auditoría también de ese factor social que incorpora o que es una de las grandes bondades de la economía social y solidaria, en la medida en que garantiza una mayor estabilidad de empleo, una permeabilidad, el situar a la persona en el centro por encima del interés económico, empresarial, lícito, pero que entendíamos que este era un factor que pudiera ser determinante. La ley de ciencia. También se cargan algunas cuestiones de la ley de ciencia para, como no, restarle obligaciones a determinadas empresas, los meten ustedes en el catálogo, así que no se molesten y ya está. ¿Qué no decir tampoco de la ley de igualdad? Quizás sea iba a decir uno de los mayores, es que ya van tantos, pero en la ley de igualdad ustedes lo que hacen es decir que no le van a dar recursos a las administraciones locales, a las entidades locales para que aborden las políticas de igualdad. Mire, la administración local, el ayuntamiento, es la administración cercana al ciudadano. Yo veo muchos municipalistas dentro de sus filas, dentro de las filas de todos los grupos, ¿no? Pero los demás no se las intentan cargar. Y ustedes han decidido eliminar la partida presupuestaria mínima para la lucha por la igualdad y han decidido eliminar la obligatoriedad de dar fondos a los ayuntamientos para que puedan hacerse cargos de la política de igualdad. Se dice pronto, parece que es una cosa. No les hace falta que necesitara Vox. Igual va a llevar razón el señor Alda y lo que les pasa es que quieren competir por su electorado y entonces ya pues hacen sus políticas aún sin hacerles falta.
tengan cuidado, a ver si van a acabar negando la violencia de género, como hacen los señores de Vox. Y como tengo a gala no agotar los tiempos, dejo 8 segundos para que nos podamos ir pronto a casa. Gracias.